ahora el nivel que hay de surfistas en el mundo es muy bueno. La verdad es que en los últimos años el nivel ha crecido de una manera exponencial súper bestia y ahora en Europa se empieza a ver muchas chicas surfeando. En España también hay algunas que ya se ve que empiezan a tener maneras, y sobre todo en Cataluña mi hermana, que es la que más cerca tengo y la que veo su evolución desde que ha empezado, y la verdad que estoy súper sorprendido y muy contento de que haya chicas surfeando y que estén en el pico y dando guerra a todos los chicos que hay por ahí por Europa. Sí, y de hecho en Barcelona hay chicas skaters muy buenas, muy buenas, mucho mejor que chicos. Y hay que animar a las chicas a que patinen. El problema es que muchas se dedican al long skate, no al skate propiamente. Y es muy diferente, Entonces deberían de patinar más con un skate, no con un long skate, porque no solo es un elemento de paseo y transporte, pues que la gente que patina, todo el mundo es muy enrollada, que no va a tener ningún problema, va a tener el apoyo de todo el mundo, que todo el mundo hemos empezado y que empiezas por ponerte encima de pie de un monopatín, que es súper sencillo. Lo que dicen, el factor fuerza, el factor agilidad también son más flexibles, que es muy bueno para el skate. Bueno, no sé, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, o sea que lo intenten igualmente. Pues apoyar eventos de chicos, eso seguro. Quizás especializarse un poquito, porque también hay material que seguramente a las chicas le vaya mejor, y nosotros siempre enfocamos todas las compras, las ventas, las enfocamos en chico. Y las chicas tienen que adaptarse a lo que el chico compra. Pues, home, realment que vinguin noies a un esport que és minoritari com el mountain bike i les bicis està genial, evidentment, ja que impressiona veure o agrada veure-les perquè no hi ha moltes noies disposades a embrutar-se, a caure, a fer-se mal, també a gastar-se diners en la bicicleta abans que en altres coses. Aleshores, veure aquesta actitud, no perquè estiguin a sobre una bici seran millors o pitjors, però sinó l'actitud que hi ha darrere d'una dona que està disposada a fer això és que realment agrada. Jo crec que evidentment se'ls valora més, perquè no és l'habitual, i se les valora més també per això de l'actitud, perquè no és... O sigui, darrere una dona que està disposada a caure a terra, a fer-se mal, a no sortir guapa a totes les fotos, entre cometes, hi ha una actitud que és molt semblant a la dels que vivim o seguim aquesta línia, aquesta forma de vida per un esport extrem. Que comencin ja, i encara que les amigues potser no l'acompanyin gaire o no els hi faci gràcia, res, que quan entrin segur que hi ha molts nois i alguna noia més que estaran disposadíssimes a ajudar-les, vamos. I que allà quan entren entre tots ens ajudem, si algú vol alguna cosa ho trobarà i evidentment problemes no tindrà si vol fer.